noches para todos y para todas, mis queridos y apreciados aprendices. Espero que hayan estado muy bien en este inicio de semana, que ya estamos casi, vamos a llegar a la mitad, pero bueno, con muchas expectativas eh, para pues continuar con nuestro programa de formación y para continuar con el cumplimiento de nuestros sueños. Hoy he querido que nos reunamos, le dije al instructor vocero que me organizara un espacio, porque quería, como primero, animarles, segundo, motivarles y tercero, ayudarles desde lo que yo pueda hacer para que cumplamos con las evidencias que de pronto tengamos pendientes y que por una u otra razón en la misma conferencia o de pronto en el video que subo no nos haya quedado muy claro la especificidad, eh, porque pues yo también soy consciente de que cada vez que vamos subiendo en el programa, pues también nosotros los instructores vamos siendo un poquitico más meticulosos, ¿cierto? O sea, vamos pidiendo un poquitico más de cosas. Eh, entonces ya vamos mirando las pequeñeces que no podemos dejar de lado, no podemos olvidar, no podemos... ¿Por qué? Porque es lo que demanda la evidencia. Entonces, hoy quiero hacer esta conferencia que se va a llamar Medio Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo, para que la puedan buscar en YouTube. La voy a hacer en dos pasos importantes. El primer paso va a ser hablar sobre el sistema general de seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto? Pero voy a empezar por un módulo de medio ambiente, voy a hablar del medio ambiente, y después vamos a hablar de la evidencia como tal. Y una vez hablamos de la evidencia como tal, entonces ustedes me pueden, voy a dejar abierto la grabación. Normalmente ustedes saben que yo no dejo las preguntas para que no se alargue tanto el video, pero como esta conferencia es precisamente de eso, un espacio de reflexión, de dudas, de inquietudes, entonces ya decidimos entre nosotros si lo dejamos abierto o lo cerramos y ya conversamos nosotros un ratico sobre esas dudas. Entonces lo primero que voy a hacer es voy a compartir mi pantalla para que ustedes puedan ver un poquitico en mi pantalla pues lo que tengo, ¿cierto? Me dicen por favor alguien que me indique si están viendo mi pantalla. ¿Sí la están viendo? Sí, pues ya estamos viendo su pantalla. Listo, Jimmy, muy bien, muchas gracias. Entonces, mire que tengo yo aquí abierto el programa, ¿cierto? Estoy viendo dónde está nuestro material de formación, que es importante siempre tener a la mano para hacer una evidencia, primero enterarnos qué tipo de evidencia es la que vamos a realizar y después ir a buscar en el material de formación lo que vamos a dialogar, lo que vamos a hablar. Entonces, este material de formación lo que me permite a mí es tener claridad en lo que yo voy a hablar, de lo que yo voy a decir. Entonces, este material son dos, uno es legislación, o sea, las leyes, y el otro son los fundamentos. Entonces, para que haya una ley tiene que haber un fundamento, y para que haya un fundamento, pues tiene que estar radicada una ley. Entonces, vamos a empezar a hablar sobre la legislación en medio ambiente, en seguridad y en salud para el trabajo. ¿Para qué me sirve a mí entonces este curso, instructor? Para algo supremamente importante, mira, para todos los que trabajamos, eh, nuestras empresas nos están exigiendo eh, continuamente la preparación y la capacitación en eh, en la seguridad y en la salud en el trabajo, en un sistema general.
que nos va a permitir a nosotros, primero, el indicador primario, vamos a llamarlo de esta forma, es que es la prevención y el cuidado individual de esa salud. Que nosotros entendamos que el factor importante de cualquier persona es la salud. A veces nosotros creemos que nuestro factor importante es tener un vehículo, tener un encargo o un cargo de importancia y de relevancia. Créame que eso no es suficiente cuando la salud falla. Entonces, el Estado colombiano, a través de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, sus siglas OIT por Organización Internacional del Trabajo, han destinado todos sus esfuerzos a que nosotros como trabajadores entendamos la importancia de cuidarnos, de tener una seguridad en nuestros trabajos para cuidar nuestra salud. Yo no sé si ustedes se acuerden de una evidencia que hicimos sobre las violaciones, ¿cierto? Las violaciones que se tienen en el trabajo y que habían unas organizaciones internacionales que nos protegían para que no cometieran esas violaciones con nosotros los trabajadores. Pues imagínense que hace aproximadamente unos 60 años no habían ese tipo de derechos. Usted podía trabajar hasta 16, 17 horas y le pagaban lo que había pactado con el empleador. A usted le podían cambiar las condiciones de trabajo y usted no tenía derecho a decir nada porque le decían no vuelvo. Hoy leía, hoy nomás, por ejemplo, en caso hoy, teniendo esta legislación tan importante en Colombia, hoy leía por estas redes sociales como un empresario se refería, lo hizo público, que tenía una empresa con 30 empleados y que hoy, porque era un paro nacional o había un día cívico nacional, algo así más o menos es lo que tengo entendido, los empleados podían faltar para ejercer su derecho, no solo a la protesta, sino su derecho a, a disfrutar de esa acción que tenemos todos de podernos reunir sanamente con otros trabajadores. Entonces este señor en el chat decía que él tenía 30 trabajadores y solamente le han llegado 10, que los otros ni fueran por la liquidación. Eso es una violación a los derechos de los trabajadores. Yo sé que lo dijo en rabia, pero el organismo que rige, el Ministerio de Trabajo que rige la labor salarial de todos los colombianos activos de manera laboral, pues le va a colocar unas sendas sanciones porque ya la legislación laboral protege bastante al trabajador. Lógicamente que hay abusos de algunos trabajadores que de una u otra manera aprovechan cualquier descuido del trabajador para no cumplir con sus funciones y no hacerlas de manera competente. Entonces yo me acuerdo que hicimos unos trabajos muy buenos, unos mapas mentales, unos mapas conceptuales, donde incluso hablamos de la línea de tiempo, de cómo había surgido ese papel del hombre en el trabajo, en esa transformación que se hizo del paleolítico, de ese hombre neandertal, de ese hombre que utilizaba una serie de instrumentos rústicos, a hoy que utilizamos incluso la inteligencia artificial. Eso ha querido, de una u otra manera, que nosotros establezcamos a través de nuestros propios intereses como trabajadores una conciencia laboral, sin apartar, sin dejar de lado, sin dejar de vista al empresario,
que es quien se arriesga a colocar su capital y su maquinaria para que nosotros seamos quienes, de una u otra manera, ejerzamos nuestros derechos. Pero tampoco podemos, como trabajadores, permitir que ese empresario pues siga, como hace 60 años atrás, violentando nuestros derechos. Entonces, como ya se había presentado esa violación de derechos, y como ya se venía también presentando que muchos trabajadores estaban abusando de sus derechos, entonces hoy día la OIT ha invitado a los países, entre esos a Colombia, para que a través de un sistema general, a través de una serie de organismos, una serie de acciones, el trabajador colombiano entienda que su capital más importante es la salud, pero que el empresario también entienda que el capital humano es lo más importante que tiene. Más importante que una máquina, más importante que tener un edificio y un letrero portentoso que diga que soy un empresario de los mejores. Hoy día todos los empresarios están llamados a cuidar el capital humano, al trabajador. Porque un trabajador que tenga y que esté bien físicamente es un trabajador que puede, de una u otra manera, emitir y dar a los demás una competencia y una técnica eficiente y eficaz de su labor. Entonces, para recurrir a eso, vamos a hablar un poco más de qué es esa legislación, ¿cierto? ¿Cómo se llama esa legislación en el trabajo? Entonces, tenemos que empezar a hablar. Dame un segundo ya, gracias. Que para el cumplimiento del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, es necesario conocer el marco normativo, que es la ruta que deben seguir los empresarios y los trabajadores a través del planteamiento y la ejecución de las actividades para la prevención de accidentes en el trabajo y enfermedades de tipo profesional. ¿Por qué esto es tan importante para las organizaciones que ayudan en el cuidado de los derechos de los trabajadores? Algo tan sencillo como esto. Un trabajador que tenga un accidente laboral es mucho más costoso para la empresa. Un trabajador que tenga una enfermedad de tipo laboral calificada por la Junta de Calificación es mucho más costoso para el empresario. Entonces, esto lo que hace es bajar. Si nosotros como trabajadores nos cuidamos, bajamos esa tasa de pronto de deducciones que va a tener la empresa, porque va a tener que de alguna forma sostenernos hasta que pase nuestra incapacidad laboral o hasta que la Junta de Calificación nos lleve a la sana pensión. Entonces, para poderlo dar, es necesario, entonces, que los trabajadores y los empleadores pues tengan conciencia de muchas cosas, ¿cierto? Entonces, vamos a empezar un poquitico más a hablar sobre la legislación. Bueno, debo decirles que la plataforma ha estado fallando bastante, así que vamos a ir de a poco. Aquí en la legislación en medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo, pues lo que me lleva, lo que me indica es que primero sobre esa legislación no puede haber nada por encima de la Constitución Política de Colombia. Van a conocer ustedes desde sus empresas que la normatividad legal para la implementación del Sistema General de la Seguridad y Salud en el Trabajo se conoce con las siglas SGSST, Sistema de Gestión SG, Sistema de Gestión
de Seguridad y Salud en el Trabajo, por sus siglas. Entonces, ¿esto qué lleva? A que a través de la Constitución Nacional, discúlpenme aquí, pues se emiten leyes que regulen esa salvedad de los derechos de las personas, de los derechos que las personas tienen para poder, de una u otra manera, dar cumplimiento a los mismos. Pero como las leyes son tan amplias, es necesario que existan decretos. Es necesario que unos pequeños matices operativos hagan el cumplimiento de la ley. Pero como el decreto sigue siendo tan amplio, pues es necesario igualmente que a través de resoluciones que son mucho más particulares, junto con las circulares, los mandatos, los acuerdos, se llegue a la operatividad de la protección de esos derechos. Estos se dan a través de los tratados y de los convenios internacionales. Ahora vamos a mirar esto mismo que hemos hablado a través de la pirámide kelseniana, que gráficamente nos dice cómo está constituido el sistema jurídico escalonado en nuestro país. Volvemos a partir de la Constitución Política de Colombia, nos explican, todos estos documentos lo tienen ustedes ahí, qué es la Constitución Política, en la norma de normas, qué es la ley, qué es el decreto, qué es una resolución, qué es una circular. Igualmente, también nos dan una ilustración de una línea de tiempo donde nos van a decir desde cuándo empieza, de una u otra manera, ¿cierto?, a manejarse esa protección de los derechos que tienen los trabajadores para ejercer su labor, para ejercer su trabajo o su labor. Hasta 1993, que a través de la Ley 100 establece 4 sistemas que modifican la seguridad social. Modificó las pensiones, modificó la salud, modificó los riesgos profesionales y los servicios complementarios. ¿Esto qué quiere decir? Que antiguamente el trabajador, a través de una cierta edad de tiempo en servicio, es decir, no por edad cronológica, sino por edad de servicio, podía obtener su pensión. Estamos hablando que esa edad de laboriosidad del trabajador, porque no se contaban en muchos casos con los implementos, con las maquinarias, con las herramientas tecnológicas con las que contamos hoy, que el tiempo de vida incluso también se tenía o se contemplaba que la esperanza de vida en el país era muy corta, porque pues el sistema de salud de nosotros o la misma técnica en el sistema de salud no permitía que nosotros alargáramos nuestro periodo de vida. Llega entonces la Ley 100, antiguamente entre 20 a 25 años era el tiempo labor para que una persona obtuviera la pensión. Es decir, que si usted empezaba a los 20 años, máximo a los 45 años, ya usted estaba disfrutando de su pensión. Pero la esperanza de vida eran hasta los 65, máximo 70 años. Hoy día, la ley 100 lo que hace es cambiar esos años de servicio por edad cronológica. Entonces, por eso hoy vemos que los hombres a los 62 y las mujeres a los 56 años. Y también con un requisito que son el número de semanas laborales, empiezan a disfrutar, o solo ahí pueden empezar a disfrutar su pensión. Pero todos los meses van aportando a ese gran ahorro para poderse pensionar. ¿Qué sucede hoy con estas reformas pensionales que se están viendo? Pues si le entregamos todo al trabajador, se perdería el equilibrio entre el trabajador y el empresario. Pero si le dejamos todo al empresario, pues también se pierde el equilibrio con el trabajador.
no hemos podido en el país ponernos de acuerdo y llegar a un punto equidistante o equilibrado entre el empresario, el empresariado y el trabajador. Porque todos buscamos una pretensión, unos intereses individuales, los cuales pues a veces se convierten innegociables. Entonces, para no enfrascarnos tanto en esa ley 100 y para no de pronto irnos un poco más allá en el ámbito político de lo que ha sucedido, esas modificaciones a través de los sistemas en la ley 100, que algunos están de acuerdo, otros no están tan de acuerdo, entonces pues determinó que a través de la ley 1295, del decreto ley 1295, se determina la organización y la administración del Sistema Nacional de Riesgos Profesionales. Es decir, que cada uno de nosotros, por la actividad que ejercemos, estamos clasificados según la actividad en un tipo de riesgo. Un tipo de riesgo que lo que hace o que lo que propende es, si el riesgo es de tipo 1, es un riesgo llevadero, un riesgo que no necesita un nivel de protección máximo, pero es un tipo 5 o 6, es un riesgo donde se puede exponer la vida y obviamente pues es un riesgo muchísimo más alto y más considerado. Entonces, cuando hablamos de la legislación en materia de prevención y de riesgos laborales, debemos saber o reconocer mejor el marco normativo legal y decir que este marco normativo legal lo que propende y lo que busca es que nosotros tengamos, de una u otra manera, la seguridad y la salud en el trabajo, sea cual sea nuestra labor. Así sea nuestro código 1, que es el más sencillo, nosotros los profesores tenemos el registro comercial de riesgos, es el número 1. Sin embargo, tenemos un riesgo bastante importante porque nuestro trabajo es la voz. Podemos quedar sin voz. Y al quedar sin voz, cualquier empresa nos puede decir, ya usted no me sirve, señor trabajador, ya usted haga otra labor, pero no en mi empresa, porque en mi empresa lo que yo necesito de una u otra manera es que usted hable y dicte la clase. Pero mire que es nuestra forma de trabajar. Para quienes llevamos un buen tiempo en la educación, más de 30, 35 años, casi 40 años, pues son 40 años repetidos, son 40 años con sus días sistemáticamente dándole uso y a veces abuso a nuestra voz. Muchas veces en condiciones climáticas bastante complejas y en otro caso en condiciones o en poco conciencia del uso y cuidado mejor de nuestra voz. ¿Qué antecedentes y políticas públicas tenemos, por ejemplo, en el caso de que nosotros podamos tener regulaciones para cuidar el medio ambiente? Y ustedes se van a preguntar, bueno, venga, estamos hablando de la salud en el trabajo y por qué ahora nos vamos a pasar al medio ambiente. Porque resulta que así yo sea código 1 en mi clasificación o categoría 1, mejor en la clasificación de riesgos laborales, todo tiene que ver con mi comportamiento, con mi relación con el medio ambiente. El medio ambiente me puede afectar. Así mi riesgo laboral o así mi riesgo comercial no sea de tipo laboral. Ejemplo, yo voy saliendo de mi trabajo, de mi lugar de trabajo, o estoy dentro de mi lugar de trabajo, y una rama de un árbol cae. ¿Qué sucede ahí con esa relación con el medio ambiente? Faltó un cuidado, faltó una protección hacia ese
ese árbol que de una u otra manera muere y al caer pues puede producir un accidente. A veces nosotros dejamos pasar por alto pequeñas cosas que creemos que no son importantes, pero que en realidad se pueden convertir en unos peligros. Entonces, la normativa es un conjunto de normas que se expide a través del Congreso de la República, que son firmadas y promulgadas por el presidente de los colombianos, que regulan los comportamientos de los individuos pertenecientes al Estado. Es decir, que ya no es que podamos hacer cualquier cosa en el trabajo. Ya quiere decir que tenemos una serie de normas que me indican qué está bien y qué no está tan bien hacer en mi trabajo. La Constitución, que es la norma de normas, lo que hace es que fija los límites y las relaciones entre los poderes del Estado y los poderes que tiene el ciudadano, con el fin de garantizar sus derechos y libertades. Y los actos legislativos que buscan es que nosotros, o mejor, es una categoría de norma que reforma la Constitución Política de Colombia para poder dar cumplimiento o garantizar los deberes y los derechos y libertades de los colombianos, pero que también debe regular el comportamiento de ellos mismos con el Estado. Ya hemos hablado de las leyes, de los decretos legislativos, que esos están ahí, los decretos administrativos y reglamentarios. Entonces, ya después venimos a hablar de que existe un Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección del Medio Ambiente. ¿Qué incluye? ¿Qué incluye este Código Nacional? El derecho a un ambiente sano. Por eso hoy día en la gran mayoría de empresas, el gran protocolo a cumplir es respirar sanamente. Ya hoy no era como en tiempos anteriores, que usted se formaba un fumador pasivo, porque algún compañero de trabajo pues tenía como razón de ser el fumar y lo hacía al lado suyo porque también quería conversar con usted. Usted se convertía en un fumador pasivo que también podía sufrir y llegar a tener cáncer. Hoy el ambiente sano, no solamente del humo del tabaco, sino también del consumo y el porte de otro tipo de sustancias, llámense psicotrópicas o alucinógenas, incluso aquellas legales e ilegales, no se pueden tener ni portar en los ambientes laborales. Pero aquí no es que el trabajador esté solo o la empresa esté sola haciendo que se puedan garantizar esos deberes y esos derechos. Aquí también hay una responsabilidad directa y compartida por el Estado con las personas en el cuidado del ambiente. Y por último, ese decreto lo que busca es la planificación en el uso de los recursos naturales, mirando hacia el futuro de lo que puede venir y de lo que puede pasar en esos riesgos del medio ambiente que pueden sufrir. Entonces, por ejemplo, digamos que yo compro una finca, voy a comprar una hectárea, compro una hectárea y se me ocurrió que la casa la quiero donde hay unos pinos autóctonos de la región. Entonces, los quiero talar porque es que yo quiero mi casa ahí, porque es que ahí me cae menos el sol, ahí me da la brisa en la mañana o el poniente en la tarde y me permite a mí tener un mejor nivel de satisfacción o de vida. Entonces yo llego y los talo y llega la autoridad ambiental y me dice que puedo incluso pagar con cárcel, aparte de una multa, el hecho de haber cortado los árboles sin permiso.
Incluso cuando usted vende una finca o cuando usted compra una finca, usted tiene que mandar un inventario de los palos, se llama así, un inventario de los árboles y de las matas y de todo lo que tenga la finca, para que la autoridad ambiental sea la que ejerza el control de cuáles son los árboles o palos nativos, los cuales deben permanecer porque son de la región, y cuáles son los foráneos, los que vienen de otra región, permitidos para esa tierra. Por ejemplo, yo no puedo sembrar lo que yo quiera en la tierra porque si es un árbol foráneo que le hace daño a la región, que le hace daño a otros cultivos, debo tener una tecnificación muy importante para que la autoridad ambiental me permita de una u otra manera poderlo hacer. Entonces, eso es con miras a esa visión del futuro, no esa visión ya, es una visión del futuro sobre lo que se nos puede atravesar. Si hoy día estamos hablando del calentamiento global, pues imagínense en unos años donde no tengamos, porque ahorita se están utilizando muchas más tierras para poder construir viviendas, porque hay muchas más personas que requieren y están sin casa. Pero estamos metiendo mucho pavimento a la vida y cuando se nos exija de una u otra manera a todos nosotros tener una relación con el medio ambiente, pues no lo va a haber. Y ese calentamiento global lo que nos va a llevar de alguna forma es a que nosotros suframos las consecuencias y el rigor de la naturaleza. El protocolo de Montreal, llamado Convenio de Viena, en 1987, estipuló la protección para la capa de ozono. Por eso, el uso indiscriminado de aerosoles ya no se da, es un uso limitado de aerosoles. Se controlan aquella producción de sustancias, el consumo de aquellos elementos o cosas que vayan en contra o que vayan debilitando la capa de ozono. Los avances en el cumplimiento de este convenio de Viena pues han sido extraordinarios, porque en los últimos años no solamente se ha podido recuperar un poco la capa de ozono, que si ustedes saben, la capa de ozono es una membrana que recubre la atmósfera para poder filtrar de alguna forma los rayos del sol. Si no la tuviéramos, pues yo creo que el sol nos desintegraría rápidamente o las temperaturas serían, bueno, yo creo que no podríamos vivir sin la capa de ozono. Pero digamos que la tengamos muy debilitada, pues las temperaturas y el efecto invernadero, porque es una membrana que recubre la Tierra, el efecto invernadero sería pues como si nosotros estuviéramos todo el tiempo dentro de un horno y pues ustedes se podrán imaginar las secuelas y el sufrimiento que esto nos traería a todos los seres humanos. Por eso es tan importante esa relación con el medio ambiente. Por eso es tan importante cuando nosotros tenemos una conciencia ecológica de poder sembrar árboles, de reciclar, importantísimo. A veces nosotros no le tomamos en cuenta la importancia de reciclar y es supremamente importante. Después vino el convenio de Basilea, que se hizo en Suiza en 1999, donde se estableció cómo se iba a hacer la manipulación de los desechos peligrosos dentro y fuera de los territorios y obviamente pues en los tratados fronterizos. ¿Esto para qué se dio? Pues para evitar y proteger mejor la salud de las personas y del medio ambiente frente a los efectos perjudiciales de los desechos peligrosos. Antiguamente una jeringa, una aguja, un tarro de medicamentos, usted lo podía botar a la basura.
e iba al mismo vertedero de todas las basuras, donde se iba el icopor, el plástico, la ropa, los desechos orgánicos de la papa, pedazos de carne, etcétera. Iba a ir revuelto. Y es el factor contaminante, aparte de que era extremo, pues también es bueno e importante decir que tan peligroso para la salud, porque vivíamos expuestos siempre a poder contaminarnos con cualquier bacteria que tuvieran estos desechos peligrosos. Muchos de este tipo de desechos pueden incluso llegar a ser mortales en la salud de los seres humanos. Igualmente, lo que se buscaba era tratar de eliminar los residuos y tenerlos como más controlados. Por eso ustedes ven en los hospitales unas canecas de color rojo y son tratadas con especial cuidado, incluso con unos guantes de asbesto muy gruesos, para que si cualquier inyección, cualquier aguja llega a clavarse, no sea en la piel de la persona que está manipulando la caneca, sino que sea en el guante de asbesto. Y esto consigo, creería yo, que de alguna manera, pues está protegiendo o nos está protegiendo, porque si nosotros no tenemos esas precauciones, nuestro nivel de vida disminuye, nuestro nivel de enfermedades aumenta. Y algo muy importante en esto es que nuestros jóvenes estarían, porque son como los más arriesgados, pues estarían teniendo menores esperanzas de vida, porque pues estarían sufriendo mucho más los rigores de no tener ese cuidado. Después vino en 1992 una declaración de Río sobre el medio ambiente y el desarrollo del mismo, donde lo que se pidió y lo que se buscó fue proteger integralmente el sistema ambiental, el desarrollo mundial y que se volviera todo interdependiente de la Tierra, es decir, reconocer a la Tierra como un organismo vivo que merecía todo tipo de protección con respecto a eso, ¿cierto? ¿Eso qué quiso? De una u otra manera. Eso hace que nosotros ya veamos la Tierra de una forma diferente y empecemos a tener una serie de relaciones y comportamientos con la misma para cuidarla. Y así sucesivamente, pues podemos quedarnos viendo en este material todo lo que nosotros vamos a revisar, ¿cierto? A mirar. Y pues, un glosario que está a nuestra disposición para poder nosotros mirar. Bueno, entonces, esto es lo que tiene que ver con el medio ambiente. Ahora pasemos a ver lo que es la seguridad y la salud en el trabajo. Entonces, ¿cuáles son los fundamentos para la seguridad y la salud en el trabajo? Entonces, dame un segundo que estamos aquí tratando de que esto se nos dé lo más rápido. Está el internet como un poco... Muy bien. Bueno, yo creo que aquí ya nos da. Bueno, vamos a la aquí siguiente, a ver si nos da aquí. Bueno, vamos a hablar un poquitico. Entonces, en la seguridad y salud del trabajo, lo que nos permite a nosotros son aquellas relaciones que podemos tener entre nosotros mismos para poder configurarnos, para poder relacionarnos entre el medio ambiente, entre el hábitat que tenemos, que de alguna manera las empresas están dentro de unos medios ambientes, de unos hábitats propios, algunas cosas por los planes de ordenamiento territorial pues propios de la industria, y otro pues también en cualquier tipo de zona, que lo que hizo o lo que hace es de alguna manera poder incluso poder, bueno, ya está aquí, listo, muy bien, poder nosotros tener esa compenetración con el medio ambiente. Entonces, ¿qué es
el sistema de gestión, seguridad y salud en el trabajo son las medidas preventivas para minimizar los riesgos. No es para evitarlos, debería evitarlos, pero lastimosamente que el sujeto principal de que los debe evitar, que somos nosotros, somos a veces los que somos más descuidados porque no tenemos la cultura del autocuidado dentro de eso que nosotros estamos mirando. Entonces, ¿qué es lo que tiene como ventaja o cuáles son los beneficios? Primero, que busca mejorar el ambiente de trabajo. ¿Cierto? Busca mejorar el ambiente de trabajo. 2, busca mejorar el bienestar del trabajador. Y 3, busca aumentar la calidad de vida laboral de ese trabajador. ¿Y esto para qué? Para que el empresario, que es quien ha puesto el capital, es el que ha puesto de alguna u otra manera todos sus recursos, pues disminuya las tasas de ausentismo por enfermedad, reduzca las tasas de accidentalidad y mortalidad por accidentes de trabajo en Colombia y se pueda lograr el aumento de la productividad que tanto queremos trabajadores y empresarios para poder llegar al cumplimiento de las metas o el cumplimiento mejor efectivo de las metas, ¿cierto? Pero a través de unas condiciones, de unas normas y unos requisitos y unos procedimientos que son de obligatorio cumplimiento por parte tanto de las empresas como de los trabajadores. Hoy día no podemos decir que es que la empresa mía está obligada a que yo no me accidente laboralmente. Hoy día la empresa está obligada a tener un sistema de gestión para la seguridad y la salud en el trabajo. Un sistema, es decir, que tenga una serie de organismos al interior de la empresa que le permitan y le ayuden poder supervisar y llegar a todo el personal en esa seguridad para el trabajo, en la salud para el trabajo. Pero eso no garantizaría de ninguna manera el que nosotros, de una u otra forma, nos accidentemos. Eso ya es parte de nosotros, que podamos hacerlo bien o hacerlo de cualquier otra manera. Entonces, dicho lo anterior, pues existen unos fundamentos, ¿cierto? Para eso. Primero, ¿qué es o cómo definimos seguridad y salud en el trabajo? Es una disciplina que se encarga de la prevención de lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo. En la actualidad, por medio de esta legislación vigente, se exige a las empresas de todo el país, independientemente de su actividad económica, realizar actividades con este tema. Es decir, si hay una empresa en Colombia que realice actividades de peligro, que conlleven peligro, ¿cierto? Pues debe tener claramente lo que significa el concepto de peligro en el campo laboral. El peligro es la fuente, es la situación o acto que puede causar una afectación negativa sobre la salud de los trabajadores, los equipos de trabajo y las instalaciones de la empresa. El peligro, es decir, una acción que la puede hacer o una máquina, pero también la puede hacer un ser humano. Por ejemplo, que hay un cable que tengo que cambiar y entonces yo lo dejo así totalmente expuesto y alguien, o incluso yo mismo, puedo hacer un corto y dañar los recursos de la empresa. Por el solo hecho de no tener el cuidado y la concientización de lo que es el concepto de peligro.
Ejemplos de esto: un cable en mal estado, un piso liso, defectos de fabricación en una máquina, ¿cierto? O la presencia de gases y vapores, por ejemplo, para quienes trabajan en minas, para quienes trabajan en tipos de combustión, que pues les puede llegar a afectar bastante la salud. Otro tipo de peligro es el riesgo, que es la probabilidad de la ocurrencia de un evento de exposición a peligros. O sea, nosotros estamos en riesgo, por ejemplo, cuando vamos a un concierto, estamos en el riesgo de que nuestro peligro sea de que se nos reviente un tímpano. Si nos hacemos muy al lado del parlante, yo no sé si a ustedes les haya pasado, si asisten a un concierto y a los 2, 3 días todavía se sienten como que no pudieran oír bien, pues es un riesgo latente para el ser humano escuchar a unos decibeles por encima de lo permitido para que él pueda tener una muy buena salud eh, de tipo auditiva. Esto también conlleva pues a que todos nosotros tengamos, ¿cierto? Pero para estar dentro de las características del peligro o del riesgo, pues hay una cadena. Primero, que esa exposición sea de tipo continuo, ¿no? O sea, yo continuamente siempre me estoy exponiendo a cables pelados, a pisos siempre mojados o a ruido excesivo, que sea frecuente, ¿cierto? Que esa exposición se presente varias veces durante mi jornada laboral o que sea ocasional. La situación de exposición pues, se presenta en algún momento, no todo el tiempo, sino en algún momento, o que sea totalmente esporádica, que esto quiere decir que muy rara vez se puede llegar a presentar un acontecimiento de este tipo. Vienen otros actos subestándar que son pues cosas que, por ejemplo, se pueden presentar, es no saber comunicar con claridad los peligros. Nosotros mismos a veces nos volvemos distractores de nuestros compañeros y de una u otra manera pues nos volvemos el riesgo para el compañero. ¿Por qué? Porque le colocamos un mensaje de WhatsApp y le decimos con carácter urgente o le colocamos el botoncito rojo y la persona pues quiere ver el mensaje y está bajando unas escaleras y esto lo que hace es que se pone en riesgo, que lo puede conllevar un peligro que es resbalarse por las escaleras. Otro tipo de riesgos es trabajar con equipos sin autorización o utilizar equipos y herramientas defectuosas, ¿no? Que son equipos y herramientas que lo único que me conllevan a mí es, en lugar de hacer bien mi labor, pues que yo me exponga a un peligro latente o me exponga a una enfermedad laboral. Hay otro tipo de condiciones subestándar que son, por ejemplo, circunstancias que yo debo estar con una maquinaria nueva, específica, que yo no la sé manejar, pero soy la persona que soy como la mano derecha del jefe y entonces como me cae bien el jefe y yo soy amigo del jefe, entonces lo que yo busco y lo que yo quiero es que de una u otra manera el jefe me tenga en cuenta y al tenerme en cuenta pues me pueda ayudar para que yo me dé unos pesitos de más y yo pueda manejar esa máquina que es totalmente desconocida para mí. Pues, ¿qué sucede con eso? Pues que esa máquina a mí me va a exponer a un riesgo, a un peligro, y estoy cambiando mi salud por algún tipo de dinero extra que me voy a ganar. Pues, una vez es, eh, cuando tienen la necesidad económica, pues dicen, no, pues que toca porque de una u otra manera que hay que ejercerlo, ¿no? Que es una enfermedad laboral en la que es contraída como resultado de la exposición de factores de riesgo inherentes a la actividad que ejercemos.
Es decir, cuando nosotros como trabajadores nos vemos obligados, sí o sí, a esos riesgos, expuestos a esos riesgos. Pero nosotros no podemos determinar si, por ejemplo, el problema del túnel del carpio, si el problema de la voz, perdón, es una enfermedad laboral. Eso lo determina el Estado colombiano a través de una junta de calificación que permite establecer si mi comportamiento y el cuidado de mis recursos primarios, como son mi cuerpo, no fueron tratados con el respeto y la rigurosidad del caso, pues esto lleva a que no sea una enfermedad laboral, sino que yo me sobreexpuse a estos ambientes que eran conocidos por mí y que yo no tuve un tratamiento ideal para tener mi salud en condiciones óptimas. Por eso las empresas, para quienes trabajamos, nos hacen exámenes médicos periódicos. E igualmente para ingreso le hacen un examen médico y para el egreso otro examen médico para poder tener frente a la legislación colombiana, el Ministerio del Trabajo, tener la certeza de que ese empleado salió de la empresa sin ninguna enfermedad de tipo laboral. Así su exposición ha sido mínima. Pero recuerden ustedes que frente a cualquier demanda, la más vulnerable en cualquiera de los hechos es la empresa. Sin embargo, si se llega a comprobar que fue el empleado el que buscó, el que no cuidó y el que deterioró su sistema de salud, pues será hallado responsable y la empresa exonerada de toda responsabilidad. Entonces la seguridad y salud en el trabajo es una disciplina que lo que busca es la prevención de lesiones y enfermedades, tanto la una como la otra causadas por las condiciones de trabajo, que si yo estoy con los sistemas de prevención, pues voy a proteger y promocionar la salud de los trabajadores. Tiene como objeto mejorar las condiciones del medio ambiente y de trabajo para poder lograr la salud en el trabajo. Pero este tipo de salud debe ser de tipo físico, mental y social. Es decir, que de una u otra manera me están viendo a mí como un ser integral dentro de esa empresa, un factor responsable que tienen las empresas en Colombia. Antiguamente no nos veían así, solamente éramos un número, éramos una función y paré de contar. Hoy día nos ven como una función integral. Es más, hoy día las organizaciones tanto públicas como privadas ya no están viendo al empleado como único, lo están viendo como familia. Entonces, no porque sea miembro de las familias de esa empresa, sino porque detrás de ese empleado hay una familia que se beneficia de los réditos económicos, de los réditos físicos y emocionales de ese trabajador. ¿De qué sirve tener el mejor trabajador en la compañía, pero si como papá es mala gente? ¿De qué sirve tener el mejor trabajador en la compañía si como hermano es mala gente? ¿De qué sirve tener el mejor trabajador de la compañía si como esposo es mala gente? Entonces lo ven en ese ideal de salud mental como un ser integral que lo que haga le afecta a otros y es importante que él también se vea menos afectado y afecte menos a los demás. Todo esto lo hemos hablado porque la idea es que ustedes puedan tener las herramientas y obviamente volver a dar una releída a una releída a todo lo que tiene que ver con la evidencia para que ustedes puedan, de una u otra manera, hacer los trabajos que nos solicita la misma. ¿Qué trabajo nos solicita la misma? Entonces ingresamos al curso, sea usted la ficha que sea, ¿cierto? Vamos a entrar aquí a la ficha que sea.
Y, bueno, no sé si a ustedes les esté presentando estos pequeños errores, pero le damos refrescar y ya empieza a hacer su trabajo. Y entonces aquí cuando vamos a la ficha, ¿cierto? Vamos a la ficha, vamos a la evidencia, y una vez estando en la evidencia, pues vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer. Aquí yo creo que sigue aquí. Entonces viene la evidencia, nuestra evidencia. Son dos tipos de evidencia. Un cuestionario, vamos a verlo alternativamente, un cuestionario, ¿cierto? Que tiene 4 intentos permitidos y se califica para ser aprobado entre 70 a 100. Mire que ya han tenido 23 intentos. ¿Yo qué voy a mirar? Yo miro aquí cómo se han presentado sus intentos y veo que muchos de ustedes, miren, muchos de ustedes han logrado una alta calificación dentro de los mismos, ¿cierto? Incluso algunos, yo les he hecho algunas correcciones en alguna que otra pregunta para poder de una u otra manera motivarlos. Si es ya su cuarto intento, pero yo he visto que solamente hasta 2 intentos, no hay que hacer los 4 intentos. Y si hay necesidad de volver a leer, pues se vuelve a leer. Ya que en el cuarto intento, pues usted ya ha retenido más, porque las preguntas lo único que hacen es que cambian de orden. Pero, por ejemplo, en mi caso, yo debo hacer este tipo de exámenes y de cuestionarios, yo lo hago también, para poder que se me permita pertenecer, estar en la compañía. ¿Por qué? Porque tengo que, o de alguna manera la compañía tiene que establecer una supervisión de que yo sí realmente estoy comprometido con mi estado de salud, con mi seguridad y salud en el trabajo. Entonces, por eso cuando algunas de ustedes me llamaban y me decían eh, que lo de la ficha, pues yo les decía que era muy intuitiva porque es leer y de una forma u otra es probar en el formulario y aprobarlo, que inmediatamente, pues mire, por ejemplo, aquí vemos a Juliet que está en curso, ¿cierto? Igual Milena, que está en curso. Entonces, en el caso de Edwin, que ya lo finalizó, pues ahí me marca finalizado y esas calificaciones. Entonces, si ustedes pueden ver el comparativo del promedio que yo tengo, es que 12 participantes están en el puntaje máximo, 2 participantes en un puntaje superior, un participante en un puntaje muy bueno y 2 participantes en un puntaje que lo pueden subir en cualquier momento, no hay ningún inconveniente, pueden hacerlo en cualquier momento. Sí, ya han pasado de los 4 intentos, pues ya ahí sí no tendrían más porque es como un examen, ¿cierto? Y lo otro es una presentación en PowerPoint o en cualquier plataforma que ustedes vean y crean conveniente. Mire, si en este momento ya tengo aquí 3 por calificar, si se dieron cuenta, ¿cierto? Ya que ahorita después de la charla procederé a calificar, que son pequeños. Yo aquí había tenido unos, bueno, no, estos son otros, tenía aquí algunos y pensé que había tenido algunos para mostrar. No voy a mostrar los de los compañeros porque pues, no sé si estén presentes o no y les gustaría que nosotros miráramos su trabajo, pero es muy sencillo. ¿Qué dice mm, entonces, todas las evidencias tienen un anexo. Este anexo es la rúbrica que dice que debe tener esa presentación. Si ustedes la ven, está en Word y ustedes después la pasan pues para verla, ¿cierto? Pero mire, por ejemplo, ¿qué elementos debe tener la presentación? Es importante que siempre los tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque pues así es que yo voy a calificarlos.
de las presentaciones. Aquí nos dicen el por qué la presentación debe tener un título, un cuerpo, una conclusión, ¿cierto? Entonces, paso a paso para elaborar. Coloqué el título de la presentación, seleccioné el texto y las imágenes que va a incluir. Hago un equilibrio visual entre lo que es la letra, el color, la resolución, la potencia para el público. Tenga espacios suficientes para que la visual de la persona que está mirando el trabajo pueda sentirse cómodo, el cuerpo y las conclusiones, ¿cierto? Puede utilizar PowerPoint o puede utilizar Prezi, y aquí nos dan unos ejemplos de esas presentaciones. ¿Sí? Está el título de la presentación, está la tabla de contenidos, ¿cierto? Que va en la diapositiva 1, que va en la 2, que va en la 3, que va en la 4, y a partir de ahí, pues ya empezamos a desarrollar todo. ¿Cuál es la extensión? Entre 4 a 8 diapositivas. ¿Qué debe contener? Pues esto. Vamos a presentar nuestro trabajo de lo que entendimos, de lo que comprendimos sobre el tema de sistema de gestión para la salud y la seguridad en el trabajo, sin olvidar el tema del medio ambiente. Esto es importantísimo que lo tengamos en cuenta todos. Yo no sé si hasta este momento alguien o alguna aprendiz tenga algún tipo de pregunta. Puede levantar la manito y puede con mucho gusto darnos su apreciación o quiere hacer una observación o de pronto desea hacer algún tipo de pronto de replanteamiento o de complemento a lo que yo he dicho anteriormente. No sé si el tema les haya quedado claro, si el tema se haya comprendido, si ya sepan lo que tenemos que hacer, si tengan alguna duda con alguna de las otras evidencias que tienen conmigo para que sea este el momento de poder ayudarles y a facilitarles el trabajo para que lo puedan entregar en el menor tiempo posible, porque recuerden que nos dieron plazo esta semana para poder entregar. ¿Quedó claro entonces? Voy a dejar de compartir. ¿Listo? Entonces, no sé, ¿alguien quiere hablar? ¿Alguien quiere conversar? Dale, Mailet, te escucho. Instructor, buenas noches, compañero. Una consultica, instructor. Lo que pasa es que yo envié una evidencia, pero estoy confundida porque no sé si esta clase o la envié antes de la clase. Bueno, de todos modos, tú sabes que yo califico y si veo que no pertenece, pues yo les escribo, no pertenece a la evidencia, por favor, te habilito una nueva entrega. Bueno, la verdad es que sí me lo calificó y pues tuve unas felicitaciones, excelente trabajo, pero ahora estoy confundida. No, muy seguramente es porque era propio de la evidencia donde usted la colocó. No sé si de pronto en la ficha que estaba mostrando era ficha 20, no sé si sea de otra ficha que puede usted entrar y mirar si ha mandado estas dos son las dos últimas que ya conmigo cierran el ciclo, ¿cierto? Conmigo tenían, Maile, conmigo tenían video, conmigo tenían han tenido aproximadamente unas 16 fichas, unas 16 evidencias desde que empezamos el curso. Entonces puede ser fácil de confundirnos en decir, bueno, yo ya que le mandé al instructor Ángel Rubio, ¿y que no le he mandado? Pero tenga la plena seguridad que si fue calificada y fue por mí como excelente y con felicitaciones, es porque se ajustó, tenía los elementos propios y estaba acorde a lo solicitado por la evidencia y estaba subida en el espacio adecuado para la misma. No sé si ok. Bueno, listo. Listo, Mailet. Juliet, cuéntame, ¿en qué te puedo ayudar? Hola, profe, buenas noches. Buenas noches. Profe, una pregunta. Como estoy viendo que la evidencia trata de la seguridad en el trabajo, estos son temas de AT, inclusive. ¿Se puede profundizar bastante en el tema de AT?
¿En el tema de qué, perdón? De ATEL, de ATEL, De de accidentes de trabajo laboral. ATEL, ATEL. Sí, claro. A ver, recuerda que, recuerda que hay muchos organismos y muchas funciones. Lo que yo estoy hablando es del sistema general, ¿cierto? O sea, de todo lo general. Pero, por ejemplo, cuando estás en una empresa y te hablan del COCOLA, por ejemplo, que es el comité, ¿cierto? Del COPAS, eh, del, de cualquier tipo de organismo que le sirva al sistema general para la seguridad y salud en el trabajo es propio. Lo que tienes que mirar es si obedece a esa función primaria que es evitar el ausentismo, evitar las enfermedades laborales y aumentar la productividad del trabajador. Listo, profe. Vale, muchas gracias. Ok, ok. ¿Quién más? ¿Quién más tiene alguna pregunta? ¿Quién más tiene alguna observación? ¿Quién más quiere comentarnos algo? Todas ya quedamos completos para poder irnos a hacer esas evidencias. Entonces, si no tenemos más dudas, pues vamos a dar por terminada el trabajo del día de hoy, agradeciéndoles a cada una de ustedes su asistencia, su enorme paciencia y recuerden ustedes que voy a estar muy atento a recibir sus evidencias para calificarlas y que ustedes puedan obtener las mejores calificaciones. Créanme que lo van a disfrutar porque se van a dar cuenta que cuando nosotros recibimos este tipo de capacitación nos damos cuenta que cometemos muchas imprudencias en nuestro trabajo y cosas que las veíamos muy, muy normales. Por ejemplo, como el consumo excesivo del café. Para quienes trabajamos con las cuerdas vocales, las afecta enormemente. O cuando tomamos algo demasiado frío y venimos de hablar y de dar una conferencia o un discurso. Por ejemplo, en mi caso hoy, que he hablado más o menos 40 minutos, 45 minutos o un poco más, resulta que me tomo un vaso con agua fría y con hielo, porque sí, me refresca porque está caliente la garganta. Pero ese exceso de frío hace que mis cuerdas vocales se resientan. Uno a veces eso no lo nota, ¿cierto? Por ejemplo, uno está en Barranca Bermeja, no sé si hay alguien de Barranca Bermeja o de Valledupar o de Córdoba, y lo primero que a uno se le ocurre es pues tomar algo bien frío y va uno arriesgando su salud. Cosas por ese estilo. Y uno con estos talleres y con estos trabajos empieza uno a entender la importancia de lo que es la prevención de la salud y de la seguridad nuestra en nuestro trabajo. Bueno, mis señoritas, entonces Dios me las bendiga mucho. No sé si aquí tenga alguna pregunta en el chat. Voy a mirarlo, voy a revisarlo. Muchas gracias a Vanessa, muchas gracias Fronalba por ese saludito. Y entonces le deseo una de las mejores de las noches y ánimo, espero sus evidencias. Muchas gracias y una feliz noche. Gracias, Milena, por ese Gracias, dedito. profe. Feliz noche. Gracias, Juliet. Feliz noche para ti también y para tu familia. Gracias, Mailet, por ese aplauso para ti, primero que todo para todos ustedes. Chao, profe. Feliz noche. Chao, Susleni, que esté muy bien. Gracias, profe. Gracias, Igual. Jim. Gracias, Jime, por el aplauso. Para ti también, muchas gracias. Dios te pague. María Alejandra, muchas gracias para ti. Muy feliz noche también.